de Llanosoft Systems. Hoy pues iniciamos con nuestro webinar semanal y vamos a hablar de un tema, vamos a hablar sobre el diseño de galpones en acero mediante la metodología BIM, la cual pues si estás acá es porque conoces y sabes la diferencia de BIM. En seminarios anteriores le hemos dedicado transmisiones completas a este tema, que es súper interesante. También cabe destacar que es un tema que tampoco es que es muy nuevo, pero con el tiempo ha cobrado bastante fuerza y básicamente sería el diseño, construcción y todo lo relacionado a este medio del futuro. Entonces, pues hoy vamos a hablar sobre este tema, pues como te digo, está bastante bueno. El ponente de la noche de hoy es el ingeniero Luis Barbosa, el cual ha preparado una excelente presentación. Puede iniciar, ingeniero. Gracias. Muy buenas noches. Hoy nos damos cita entonces para estar teniendo este seminario denominado Diseño de Galpones en Acero mediante la metodología BIM. ¿Okay? Ese es el tema de hoy. Mi nombre, como ya lo dijo la arquitecto, es Luis Barbosa, su servidor, quien les estará guiando a lo largo de este seminario en esta noche. La agenda para el día de hoy, para esta noche, es la siguiente. Introducción, criterios comparativos. Punto 1, generalidades. Punto 2, arquitectura de los galpones. Punto 3, criterios generales para el proyecto general de galpones. Punto 4, método ordenado para la realización del proyecto bajo la metodología BIM. Y punto 5, la fabricación y el montaje como tal de los galpones. Ok, este es un tema bastante interesante debido a que la temática de los galpones pues es algo que no escapa del área de proyectos, particularmente de estructuras y del proyecto a nivel de ingeniería civil de forma global. Así que adentrémonos un poco y vamos a iniciar con lo que se refiere a las generalidades. Un galpón es un tipo de edificación techada, la cual puede adaptarse a muchos usos debido a los grandes espacios libres, son las luces, grandes luces entre columnas. Esta característica le confiere a este tipo de estructura una gran versatilidad en cuanto a su distribución interna. Resulta que entonces el caso de los galpones es una estructura particular, ¿no?, que nos permite contar con grandes luces. No en todos los casos se da esta constante. No obstante, la gran mayoría de las ocasiones es esto lo que se busca, ¿no? Una mayor luz, grandes espacios. Tal cual como lo ven acá en la figura, vemos un galpón de acopio de materia prima y este galpón precisamente posee esta característica de grandes luces, puesto que lo que se busca en este particular es la de generar el espacio suficiente para poder acopiar o agrupar el mayor número de elementos posibles, en este caso de materia prima. Algunas características de los galpones. Comúnmente poseen un único nivel. Esto es casi una generalidad, no obstante, en algunas ocasiones, pocas, eso sí, pero en algunas ocasiones se encuentran con mezaninas completas en todo un nivel. ¿Ok? Ahora bien, lo normal es que nosotros podamos apreciar a estos elementos, a los galpones, con pequeños espacios denominados mezaninas o con pequeños entrepisos denominados mezaninas que ocupan solamente un porcentaje del área disponible del galpón. ¿Okay? Esto con alguna finalidad, por ejemplo, en el caso de una oficina, el caso de un mezanina para centro de acopio o similar. ¿Alguna otra característica? Las fachadas pueden ser abiertas o cerradas. Ya vamos a hablar un poquito acerca de la incidencia o lo que involucra el tener las fachadas abiertas o cerradas. Pueden circunscribir mezaninas, como anteriormente les comentaba. Involucran un ahorro sustancial en la solución de infraestructuras. Esto, pues, por supuesto, se debe a que al tener un menor número de columnas, lógicamente, lo más probable es que tengamos un ahorro a nivel de infraestructura.
no siempre es una constante, ¿no? Ya veremos algunas tipologías, pero se estila esta característica. Continuando, los elementos son confeccionados en taller, lo cual le permite o hace posible una mayor precisión, control y rapidez. Y esta es una de las características que, digamos, define a los galpones, o es lo que se busca realmente en el caso de la fabricación de los galpones. ¿Ok? La idea es poder realizar en taller la mayor cantidad de obra posible y después, posteriormente, a manera de una especie de rompecabezas, armarlo como tal en obra. Otra de las características se circunscribe a que sus usos comunes básicamente son comercial, industrial, educativo, religioso, agrícola, avícola, porcino, entre otros muchos. La verdad es que el uso del galpón es bastante amplio. Sus capacidades son poco limitadas. Para la proyección de galpones debe realizarse una cuidadosa consideración de aspectos y variables globales, tales como las que vemos a continuación. Condiciones del terreno del parcelamiento. Es decir, en ocasiones es necesario realizar mejoramientos del terreno, ¿no? Como podrán imaginar. Localización y dimensiones de los espacios y equipos a ser guardados. El objeto del galpón o el objetivo del galpón muchas veces albergar equipos, materia prima, por lo tanto, lógicamente, ha de preverse el buen uso de los espacios y los equipos que hayan de circunscribirse a dicho galpón. Movimiento de las cargas, en el caso de que estemos utilizando, por ejemplo, puentes grúa o similares. Iluminación, ventilación natural y aire acondicionado es otra de las variables que han de tenerse presente y muy en cuenta a la hora del proyecto de galpones. Ampliaciones y cambios que se puedan prever normalmente, como sucede en la vida real, puede darse el caso que ocurran cambios de uso, ¿ok? Y esto lo debe prever el ingeniero estructurista y en general el equipo de proyecto debe prever que existan cambios a futuro. Normalmente un galpón puede estar dedicado en una primera instancia a albergar materia prima y posteriormente ocurre un cambio de uso y tal vez se transforma en una especie de fábrica, por decir algún punto de comparación. Entonces, este tipo de eventualidades deben ser tomadas en consideración. ¿En qué sentido? Pues en el sentido del cálculo estructural particularmente, resulta de gran importancia realizar este tipo de consideraciones, así como reforzamientos requeridos ante modificaciones de las solicitaciones. Esto va de la mano con el punto previamente conversado. Importante que el proyectista considere el mayor número de escenarios posibles, es decir, tratar de no limitarnos como estructuristas, evaluar siempre condiciones que puedan llegarse a suscitar. ¿Qué pasa? El cliente puede solicitarte un galpón, como ya lo habíamos hablado previamente, con un determinado uso, pero no siempre es el uso al que se va a circunscribir a posteriori. Entonces es importante considerar todos los escenarios posibles y esto, pues por supuesto, va a tener una repercusión en el cálculo estructural y en el proyecto general. Ahora, viendo un poquito acerca de las partes de forma general del galpón, las figuras que vamos a estar viendo a continuación son cortesía del ingeniero Arnal en su publicación Diseño de galpones modulares, acá en Venezuela, del año 2014, al cual agradecemos el habernos permitido utilizar estas imágenes. ¿Okay? Así que observamos entonces algunos de los componentes típicos del galpón. Observamos la cubierta, observamos las vigas, estas son las vigas principales, ¿okay? Estamos viendo lógicamente una sección transversal, observamos las correas, observamos las columnas, planchas de anclaje que normalmente, bueno, son apernadas y soldadas, y el sistema de fundación, como le comentaba previamente, un sistema de fundación que no necesariamente se va a circunscribir a una fundación de tipo directa. Puede ser una fundación incluso profunda. Puede ser una fundación concéntrica, excéntrica, puede ser un muro de zapata corrida. ¿Ok? Las definiciones, en este caso, lógicamente, dependen
de las características del suelo de fundación. En función de las características de dicho suelo, pues se estarán lógicamente empleando las fundaciones adecuadas para dar respuesta a la capacidad portante que se nos presenta en el suelo. Hablando un poco más acerca de los elementos que conforman el galpón, ya visto a través de una imagen en 3D, vemos el unifilar, ¿no?, del galpón. Vemos algunos otros elementos que son importantes de considerar, como lo son los arriostramientos. Los arriostramientos, lógicamente, le brindan estabilidad lateral, lo cual es uno de los puntos a considerar a la hora de realizar la proyección del galpón y particularmente de realizar el análisis estructural. Observamos entonces las correas. Las correas normalmente, vamos a estar hablando un poquito posteriormente al respecto, pero las correas se circunscriben a la separación entre pórticos. Normalmente los perfiles pueden tener una longitud de 6, 12 metros según el país y según la presentación comercial, y en función de esto pues se tendrán que realizar soldaduras o conexiones apernadas para poder unir los elementos correas, que normalmente es lo que se estila, van de forma corrida, es decir, van simplemente apoyadas tal cual como lo vemos acá, apoyadas sobre las vigas. Posteriormente también vemos las vigas del pórtico, la cumbrera, para aquel que no lo conoce, la cumbrera es esta parte superior, aquí donde aparece el centerline, justamente el vértice de este triángulo que representa la cubierta, esa es la cumbrera. El alero, la parte lateral, por supuesto, la columna, los tirantes tienen una función bastante primordial, ¿no? Valga hacer el pequeño paréntesis, al tener nosotros acá un techo con una determinada inclinación, cuanto más fuerte la pendiente, las reacciones que ocurren acá, en este elemento, vamos a tener reacciones con componentes que son normales al plano de la cubierta y paralelas al plano de la cubierta. Para absorber las solicitaciones de forma paralela a la cubierta y para ayudar a estas correas, se utilizan el mencionado elemento, que en este caso son los tirantes o largueros. Los tirantes o largueros lo podemos ver en la parte del techo y también lo podemos ver en los laterales, conjuntamente con los parales. Los parales los empleamos también para poder dar una separación cuando los vanos o las luces son demasiado largas y necesitamos colocar, lógicamente, por cuestiones de cerramiento, hacer una bifurcación o hacer una separación, ¿ok? Para ello es importante la colocación de los parales y los largueros que brindan estabilidad a estos arriostramientos longitudinales de la estructura, tal cual como vemos acá. En este caso vemos un arriostramiento de tipo Cruz de San Andrés. Sabemos que hay muchos arriostramientos de tipo B, de tipo K, y normalmente la idea es que logremos realizar arriostramientos de forma uniforme, es decir, en el mismo módulo en el cual tenemos los arriostramientos de techo, vamos a tener los arriostramientos laterales, tal cual como lo vemos en la figura. Punto adicional e importante tratar, la arquitectura de los galpones. ¿De qué se trata esto? Aunque nuestra especialidad, o estoy seguro que la mayoría es el cálculo estructural, el proyecto arquitectónico responde a un proceso iterativo cuyo propósito es dar la respuesta mediante aproximaciones sucesivas de análisis, síntesis, a los problemas espaciales, funcionales, técnicos, estéticos, entre otros, que plantea la proyección del galpón. Como les comentaba, pese a que la mayoría estamos en el área de estructuras, somos estructuristas o afín, es necesario que consideremos la arquitectura del galpón y algunos criterios que son tomados, ya que esto cimentará las bases para nuestro desempeño a la hora de realizar el cálculo estructural. Asimismo, lógicamente, debe haber una buena comunicación, lógicamente, entre el arquitecto y el ingeniero estructurista como tal, en todo el cuerpo, como lo vemos, como lo vamos a ver posteriormente, ya que estamos hablando de la metodología BIM, que es especialmente para garantizar esta simbiosis o esta comunicación multidireccional. Algunos aspectos que se debe considerar, no solamente
por el arquitecto y el equipo en general, sino obviamente por el estructurista, es el tipo de galpón, el tipo de techo, la pendiente del techo y algunos problemas típicos de arquitectura que se presentan son el acceso, el drenaje, áreas de ubicación, la ventilación, la iluminación, entre otros. Ahora bien, quisiera presentarles una clasificación. En este particular, previo a pasar a la clasificación, vemos entonces una vista interior de galpón simple con techo inclinado a 2 aguas, con estructura de pórtico de perfiles laminados apernados y de sección variable. En este caso es una tipología particular de galpón donde se obvian o no se hace uso, en este caso, de las celosías o de las cerchas, más sí del resto de los elementos. En este caso estamos utilizando elementos de sección variable, lo cual es muy usado. Continuando, vemos entonces la clasificación de los galpones, en este caso, varias formas de clasificarlo. Primero, de acuerdo al número de tramos, puede clasificarte como simple, simple con anexo o múltiples. Ya veremos algunos casos, ¿no?, de aplicación. Según el techo, podemos encontrarlos con inclinación y de forma, y de la estructura, o según la estructura, según los pórticos y según su forma. De acuerdo a la inclinación, generalmente encontramos a 2 aguas o a 1 agua. Eso es lo común que encontramos en los galpones. Podríamos encontrar más de 2 aguas, pero estamos hablando de criterios generales para la proyección de galpón. Esto es lo común. Ahora, en cuanto a la forma, encontramos de forma plana, de arco, circular, diente de sierra, que vamos a ver que es especial para una determinada característica que se requiere. En cuanto a la estructura, en lo que se refiere a pórtico, tenemos perfiles laminados soldados compuestos, atirantados, los que emplean celosías. No voy a mencionar solamente la Warren y la Pratt, hay muchos tipos de celosía, en este caso solamente se dan estos 2 ejemplos, pero bueno, cualquier tipo de celosía que ustedes puedan conocer e imaginar. En cuanto a la forma, sección constante, sección variable, como el que acabamos de ver, triangular, trapecial, de arco y circular. Es lo más común que podemos observar. Ahora bien, algunas consideraciones que debemos tener son las siguientes. Los galpones de un solo tramo se emplean esencialmente en espacios grandes libres de columnas como gimnasios y auditorios, o en áreas pequeñas como estacionamientos, oficinas, pequeños locales comerciales, entre otros. Los galpones de vanos múltiples pueden emplearse en edificaciones de gran anchura, donde las columnas internas no son un problema. Este puede ser el caso de hospitales, centros educacionales, etc. Como lo vimos entonces en la tipología, los galpones de vanos múltiples, vamos a retornarlo para que estemos claros al respecto. Esto es bastante común a nivel industrial y para vencer grandes vanos y dar continuidad, porque permite adicionalmente un ahorro un ahorro relativo, ¿no? Lógicamente, porque se suprimen elementos y juntas al ser separados los galpones. En este caso, poseen continuidad. ¿Okay? La estructura de una sola agua, dependiente suave, se emplean para extensiones o ampliaciones laterales para obtener espacios adicionales cerrados o abiertos. Y, importante, aprovecha la iluminación natural en forma de diente de sierra colocando material translúcido en su lado corto. Tal es el ejemplo que vemos a continuación. Fíjense cómo en este caso tenemos un techo con esa característica, diente de sierra, con nuestra armadura, y en este lateral es donde se coloca material translúcido, puede ser alguna especie de policarbonato compacto, alveolar, vidrio incluso. Es necesario tener algunas previsiones al respecto, pues si la edificación es muy grande, produce movimientos y los movimientos van a afectar particularmente a las estructuras frágiles, como es el caso del vidrio, por lo cual conviene hacer una discretización adecuada de dichos cortes o de las ventanas, o en este caso de las luces abiertas, ¿no?
aprovechar la iluminación. Es una ventaja, pero hay que tomar las previsiones. Entonces vemos lo que se nos quiere decir con techos con ventilación superior. No solamente podemos tener, pues por supuesto, acá ventanas, ¿no? Podemos tener bloques de ventilación u otros elementos similares. Continuando, ahora hablando acerca de criterios generales para el proyecto estructural de galpones, vamos a hablar acerca de algunos criterios particulares que provienen de la experiencia que yo sé que les va a servir de gran ayuda. ¿Okay? Pasamos de inmediato. Los galpones son diseñados estructuralmente para soportar la acción de las solicitaciones en general. No obstante, debido a su forma y la configuración de sus elementos, por lo general o lo común, la solicitación dinámica de mayor consideración es el viento. Es lo más común que el viento, cuando vamos al caso de las combinaciones, por citar un ejemplo, si hablamos de la norma AC7 en su versión 10 o en su versión o posteriores versiones, notamos entonces una serie de combinaciones y de esas combinaciones, en cuanto se refiere al uso de galpones o al cálculo de galpones, por experiencia los estructuristas conocemos que la solicitación dinámica que generalmente afecta más a los galpones es el viento. Lógicamente tienen una gran área de exposición de techo, sin embargo no poseen, o por lo menos su centro de masas no está muy elevado, ¿no? Dependiendo de las características lógicamente del galpón, pero lo común es que la solicitación dinámica de mayor consideración, la que afecta más al proyecto del galpón, es la de viento. El factor acero. La relación entre el peso de la estructura y el área que ocupa generalmente no excede de 70 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y vamos a ver de qué se trata esto. Cuando nosotros hablamos acerca de el factor acero, nos estamos refiriendo acerca de un factor o una relación existente entre el peso de la edificación en relación al área que ocupa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una edificación que pesa 50 toneladas y 50.000 kilogramos fuerza, a ser dividida, por ejemplo, entre un área de 1.000 metros cuadrados, entonces nos daría un factor acero igual aproximadamente, ¿no?, a 50 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y esto es lo que se requiere o a lo que se quiere referir este particular. La relación entre peso de la estructura y el área que ocupa generalmente no excede 70 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Es decir, nunca vamos a encontrar o difícilmente vamos a encontrar un galpón que supere esta característica. Y es lo que debemos buscar. De otra manera estaríamos sobrediseñando y estaríamos haciendo un diseño, valga la redundancia, poco económico. ¿De acuerdo? Ahora bien, se debe procurar una cubierta de techo lo más liviana posible, por supuesto. Las características de la cubierta de techo definirá la separación entre correas. Y es un punto interesante. Fíjese que al considerar, por ejemplo, una ficha técnica, vamos a considerar ahora la ficha técnica acá, particularmente, de un tipo, vamos a permitirme soltar acá y quedarme con el cursor. Vamos a observar la ficha técnica particularmente de este elemento, denominado CentroLAN. Este es un tipo de cubierta nacional. Y este tipo de cubierta tiene unas especificaciones. Acá abajo podemos ver las distancias máximas entre los apoyos. Y por eso es que el punto nos especifica o nos aclara que las características de la cubierta definirán la separación entre las correas, porque generalmente las láminas que se utilizan como cubierta de techo tienen características que van como tal y como ya anteriormente le he comentado a definir esta separación entre las correas. ¿De acuerdo? Regresando entonces, se recomienda ya las correas en los nodos de las cerchas o celosías. Y si, por supuesto, de ser el caso, ¿no? Normalmente la longitud de las correas o largueros, o al menos la distancia entre apoyos, vendrá definida por la separación entre los pórticos. Y vamos a ver una gráfica acá, ¿no? Aquí observamos entonces que parte de las sugerencias que se nos realizan es colocar las correas o largueros sobre
los nodos, en este caso de la celosía o de la cercha. ¿Con qué finalidad? La finalidad, pues por supuesto, es evitar excentricidades y también, valga la redundancia, evitar los efectos de torsión que se pueden producir en los elementos. Lógicamente siempre hay una pequeña excentricidad de tipo constructivo, más que todo a nivel de elaboración de cercha, pero a nivel de colocación de la correa como tal, es totalmente posible que se pueda colocar de forma concéntrica con los montantes y con los nodos en general de la estructura. Ahora bien, hablando un poco acerca del viento, ya que es un tema que nos atañe y que, como ya les comentaba, es de gran importancia, tenemos acá cómo actúa el viento en la edificación. Las acciones de viento sobre un galpón son básicamente como se muestran en la isometría. Podemos observar cómo se forman vórtices que pasan por sobre la edificación, y bien sea a la presentación aquí en planta barlovento a sotavento, encontraremos empuje y succión respectivamente. Si vemos aquí la elevación, encontramos que cuando el viento pega a barlovento, es decir, el punto, cuando estamos hablando de barlovento, es la cara en donde pega el viento, la cara con la que choca el viento. Cuando estamos a barlovento, el viento llega y forma un vórtice y continúa su avance por encima de la edificación, pero cuando pasa a sotavento, es decir, cuando el viento deja la edificación, se forman allí también vórtices que generan el fenómeno de la succión. Y estos son solicitaciones que deben ser consideradas en el aspecto del cálculo de la estructura, del análisis estructural como tal. Ahora, vamos a hacer un zoom en particular. En este caso, observamos acá cómo actúan las fuerzas. ¿Okay? Nótese entonces cómo viene el viento y choca en la pared del galpón como tal. Si hay algún tipo de abertura, como es el caso de la recomendación que se hizo previamente, si hay un tipo de abertura, como se habló previamente con respecto al techo, con la forma de dientes de sierra o similar, encontraremos que va a aparecer el efecto de succión, puesto que el viento va a entrar dentro de la edificación y va a producirse exactamente lo mismo que veníamos comentando previamente. Cuando existen salientes del techo, también se genera el elemento o el esfuerzo de la fuerza ascensional o succión, denominado de otra manera. Y vemos entonces cómo la parte inferior del techo, de la saliente, del volado, es solicitada por el viento, y la parte superior, a su vez, una vez que se genera el vórtice, es alada, por decirlo de alguna manera, verticalmente, y el viento trata de levantar el techo de dos maneras, a través del empuje y a través de la succión. En el caso la parte de adentro del galpón, tenemos entonces lo que son las presiones internas, y en general, bueno, el voladizo del techo está sometido a presión ascensional por arriba y por debajo, como veníamos mencionando. Este es un caso normal de la vida real, bastante común, en donde encontramos aquí, pueden observar un volado, y en este particular, ven que tenemos la cubierta cerrada. ¿Okay? En este caso no se produciría el efecto que se produce de la presión interna propiamente, porque no hay apertura. ¿Okay? Sin embargo, en dado caso, por ejemplo, de que se aperture este portón que está acá, esta entrada, ¿okay? Este acceso se aperturara y sopla el viento, cuando viene a barlovento, entonces se genera el efecto de succión, se produce la presión interna y, lógicamente, no solamente acá se trata de levantar el techo, sino que internamente también hay presiones que considerar. Hay software de análisis muy potentes, como por ejemplo el robot, que te permiten determinar la incidencia del viento. En este caso, fíjate cómo puedes observar la incidencia del viento en las distintas componentes, ¿no? Normativamente hablando, cuando nos vamos a las normas, a las normas correspondientes de viento, yo sé que es así en cada país, indiferentemente de, nos indica que debemos considerar diferentes direcciones de dirección del viento. Tal es el caso que estamos observando acá. Estamos observando dos direcciones ortogonales de viento. Esto es una de las funcionalidades del robot de estructura de análisis en su versión 2018, y nos permite, a partir simplemente de la velocidad del viento y de algunos datos básicos,
estimar los patrones de carga de viento como un fluido, y de esta manera, estos patrones, como lo ven en pantalla, son los que vamos a utilizar posteriormente para las combinaciones. Entonces, es este software, particularmente Robot Analysis, Structural Analysis 2018, bastante útil en cuanto a este particular, puesto que cuenta con una especie de simulador de viento. Esto aleja un poco a la vieja práctica de los estructuristas de, por ejemplo, realizar cargas distribuidas sobre las columnas o sobre las vigas o incluso sobre el efecto de los cerramientos, pues el robot se encarga de hacer de una manera bastante directa, si se quiere, bastante práctica, tenga estudiar este fenómeno y generar los patrones de carga que posteriormente, como les he indicado, vamos a utilizar para las combinaciones de diseño. Ahora bien, la pregunta que surge es ¿cuál es el método para poder realizar el proyecto de los galpones? El método ordenado para la realización del proyecto bajo la metodología BIM es el que vamos a estar hablando posteriormente. A manera de preámbulo, el establecimiento de una serie de pasos puestos y ordenados para la realización de un proyecto o actividad general puede entenderse como flujo de trabajo. No obstante, para poder llevar a cabo un flujo de trabajo efectivo, se deben tener claras o claros las acciones o tareas y su tiempo de ejecución. Cuando nos referimos a la parte de estructuras, ¿no? En el proyecto de estructuras como tal, y hablamos de tareas y tiempo de ejecución, nos estamos refiriendo realmente a solicitaciones y el tipo también en el que éstas pueden actuar. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos lo que hasta ahorita siempre se ha estilado a hacer. Esta es una interacción y comunicación en el equipo para un proyecto normalmente. ¿Okay? No solamente de galpón, sino de cualquier tipo de edificación. Lo normal es que el cliente se comunica con el arquitecto a su vez tiene una comunicación bidireccional con el constructor y con la parte de ingeniería y los financistas. Estos a su vez tienen una relación horizontal, ¿ok? Y existe también un flujo de comunicación entre constructores y la parte de ingeniería, mercadeo y ventas con el fabricante, montador y constructor. A la final tenemos a la fabricación en taller y al montador y al constructor. ¿Okay? Esta no es una metodología BIM propiamente, aunque sí sienta las bases y puede ser considerada, lógicamente. Vamos a hablar al respecto posteriormente acerca de lo que es BIM, pero cabe resaltar un tema en particular, que si vamos a trabajar con la metodología BIM, debemos estar claros con el uso de las herramientas y debemos estar claros con lo que es el empleo de las mismas, las implicaciones que tiene y el trabajo en tiempo paralelo, que es lo que nos permite la metodología BIM. Ahora bien, algunos tendrán algunas inquietudes como qué es BIM, cuáles son sus beneficios y qué software se pueden emplear bajo esta metodología BIM. Bueno, BIM básicamente es el acrónimo de Building Information Modeling o modelo de información para la construcción, y este es una metodología, no es un software. No es un software. Hay software que emplean la metodología BIM, pero el BIM no es un software, sino una metodología como tal. Es una forma de trabajo. En esta metodología se permite la generación de un modelo tridimensional que en una interfaz, que ya vamos a estar hablando de algunos software, una interfaz que es un software precisamente que trabaja con esta metodología, se genera un modelo tridimensional y ese modelo tridimensional es alimentado y a su vez genera información hacia los distintos entes que intervienen en un proyecto, desde la fase de el diseño conceptual, el análisis, la documentación, la fabricación, la construcción, la logística, la operación, la renovación y eventualmente la demolición. Incluso en la demolición tiene que ver esta metodología BIM. ¿Ok? ¿Qué beneficios tiene? Lógicamente, permite un flujo de información bastante rápido en tiempo real. Si se encuentra con los equipos adecuados, podemos estar trabajando de forma
multidisciplinaria en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, podríamos llevar a cabo y tener una oficina de estructuras en China y una oficina de arquitectura en Estados Unidos, y la obra podría estarse llevando, por ejemplo, digamos, en Perú. Fácilmente podría llevarse a cabo a través de la metodología BIM, porque todos los entes involucrados estarían al tanto de lo que cada uno va a estar realizando en su momento. Importante, y recalco este particular, es saber trabajar en tiempo compartido, porque básicamente es lo que se va a realizar a través de esta metodología BIM. El trabajo van a ser de forma casi simultánea, o puede ser de forma simultánea. Es decir, mientras se ha generado la arquitectura y estamos en la fase de cálculo, se está generando la documentación, y si ocurre un cambio en arquitectura, automáticamente se actualiza el modelo y los calculistas o el departamento de cálculo estructural, de análisis estructural, observa el cambio, recalcula, alimenta nuevamente la base de datos, y los planos automáticamente deben ser actualizados. Asimismo, esto va a repercutir en la fabricación, en la planificación, en la logística como tal. Y si hablamos de operación y mantenimiento, como el caso de un centro comercial, pues más aún resulta beneficioso. Algunos software, como el que ya les acabo de mostrar, trabaja bajo la metodología BIM, que es el Robot de Structural Analysis Professional, en su versión 2018 particularmente. Esto en el área de cálculo de análisis estructural. Hay otros software como los de la empresa CSI, como son el SAP, el ETAPS, SAFE. Ellos no son propiamente BIM, pero ya están trabajando a través del formato o la tipología de archivo .ifc, con extensión .ifc, que permite interrelacionar a los distintos software, pese a que no estén trabajando de forma directa. Es así como a través de los software CSI podemos estar comunicados con los software de Autodesk, por ejemplo. Hay otros software que son bastante buenos en la práctica de el cálculo estructural, como son el Tecla, es de Trimble, de la empresa Trimble. Y por la parte de arquitectura tenemos al Revit, que es uno de los pioneros, al igual que el Archicad en sus diferentes versiones. Y en sí, hoy día tenemos una serie de software que son muy útiles y que trabajan ya bajo la metodología BIM. Pues cabe resaltar que algunas regulaciones estadales, es decir, gubernamentales, ya están requiriendo de la presentación de proyectos de forma BIM, es decir, empleando el trabajo colaborativo BIM. Ahora bien, para circunscribirnos un poco más a lo que es el trabajo de estructura, vamos a ver un flujo de trabajo propuesto que nos sirve para el diseño de galpones y en general de cualquier edificación. Este es un flujo de trabajo propuesto que se maneja bajo la metodología BIM, ¿ok? Esta fase de trabajo colaborativo concerniente a estructuras inicia por el proyecto conceptual. Generalmente se estila que esto lo inicia arquitectura, y posteriormente de allí emanan los requerimientos. ¿Cuáles son los proyectos de arquitectura como tal? La parte conceptual. Llega una vez a adentrarse a lo que es la oficina de proyectos de estructura, ¿ok? Y se desarrolla dicho proyecto, pasando por una serie de pasos que en este particular se enumeran en 9. El primero es el estudio del caso. En el estudio del caso vamos a obtener la información como tal que se nos está siendo suministrada, y recuerden que esto viene de un modelo tridimensional en una determinada interfaz. Entonces, el estudio del caso se trata de esto, de recibir la información concerniente. En una segunda instancia tenemos análisis de carga, lógicamente. Esto va ligado con lo que son los criterios que se han tomado a nivel de arquitectura, pues dependiendo de los materiales constructivos que ha seleccionado arquitectura, hemos nosotros de tomar en consideración las cargas que esto genera, las solicitaciones que se generan. Planteamiento de la solución es el paso número 3. Una vez resueltos los dos pasos anteriores, es decir, una vez conociendo el caso y sabiendo las cargas que actúan, las solicitaciones que se presentan, vamos con el planteamiento de la solución como tal. El planteamiento de la solución es la esquematización mental y en boceto
de lo que se requiere hacer con el galpón, es decir, su forma, qué tipo de arrastramiento vamos a utilizar, qué tipología de galpón se va a emplear. Básicamente vamos a darle forma partiendo de una concepción mental a lo que está surgiendo a partir de los requerimientos. Y cerramos así una primera fase que compete a 3 pasos de todo el proceso en general. La segunda fase se refiere al modelado y la asignación de carga. En cuanto al modelado, básicamente no hay mucho que decir, y esto se refiere a la parte del software, el uso del software como tal. La idea en la metodología BIM es que en el modelado sea parcial. ¿Por qué parcial? Porque se supone que ya arquitectura va a tener un planteamiento de columnas, va a tener un planteamiento de vigas. Eso en un buen caso, ¿no? Hay otros casos en donde simplemente no se nos presenta nada, sino que simplemente se nos da la cubierta y se nos da los herramientas, y bueno, de allí debemos partir y simplemente referenciando el modelo a través de un archivo IFC o a través de una interrelación directa como entre Robot y Revit, como lo veremos posteriormente, obtenemos el modelo y sobre este modelo trabajamos. De otra forma, modelamos los elementos que hagan falta y si no tenemos los elementos, pues modelamos desde cero, lógicamente. El paso número 5 es la asignación de cargas, que va directamente ligado con el análisis de carga. Ahora modelada la edificación, modelado el galpón, vamos a asignar las cargas que previamente hemos determinado en el análisis de carga sobre cada uno de los elementos. De allí vale la pena recalcar que existe una gran importancia con respecto al modelado, porque si existen excentricidades, si hay un mal modelado, al momento de asignar las cargas y de correr el software no vamos a tener buenos resultados. Seguramente nos va a arrojar warning, seguramente nos va a arrojar algún tipo de llamado de atención alerta que emana precisamente de un defecto de modelado. Así que el modelado, pese a que muchas veces se ve como algo sencillo, resulta de capital importancia para el buen desempeño o el feliz término de nuestro proyecto estructural. Posteriormente, el paso 6 y el grupo número 3 es el análisis dinámico. En el análisis dinámico nos referimos al análisis de viento y nos referimos también al análisis sísmico. En este particular hemos hablado entonces de que en lo que se refiere a galpones vamos a hacer más hincapié o más énfasis en el análisis de viento. Posteriormente seguimos con el diseño como tal y la optimización. ¿En qué? En acero en este particular, que es lo que estamos trabajando, pero de cualquier manera, si nosotros estamos trabajando con otro tipo de material como el concreto, será el diseño y optimización del concreto. Si estamos trabajando con algún tipo de edificación mixta, un galpón mixto que tenga, por ejemplo, las columnas de concreto y tengamos las celosías, las cerchas, estructuralmente, pues estaremos realizando el diseño de optimización de ambos elementos. Es decir, en esta parte se involucra los materiales con los que estamos trabajando para posteriormente dar paso al elemento número 9 o a la fase número 9, que es la generación de la información. Aquí obtenemos las salidas gráficas, tabulares y de texto. Son las 3 maneras más comunes de obtener las salidas, particularmente en Robot y en cualquier otro software. Una vez generadas estas salidas gráficas, que no es 100% necesario, ¿no?, realizar las salidas gráficas, porque una vez que pasemos la información a nuestro modelo, que está en interfaz, de allí, de ese modelo, vamos a poder realizar las salidas como tal. Pero cabe resaltar que, particularmente en los software, como el Robot, podemos realizar salidas de planos en PDF, DWG, podemos obtener salidas tabulares de radios de solicitación y esfuerzo para las memorias de cálculo, podemos obtener información a nivel de texto, que son las memorias de cálculo propiamente dichas, y presenta una gran cantidad de ventajas. ¿Okay? Ahora, adentrándonos un poquito más y circunscribiéndonos concretamente a la interoperabilidad, partimos entonces de un modelo 3D. En este caso, es un flujo de trabajo que, como ya lo he dicho, se circunscribe al trabajo entre Robot y Revit, puesto que ellos poseen una forma directa de comunicación, ya que son de la misma empresa, ¿no? Al tener el modelo 3D de arquitectura en Revit, entra en un círculo que puede ser iterativo, ¿ok? Extrae un modelo analítico con una extensión .rbt de Revit
que pasa a robot y se transforma en un modelo de análisis con una extensión .rtd. Posteriormente, que se realiza la fase de optimización y de cálculo, damos paso a la alimentación del modelo inicial de arquitectura. En este caso ya tendríamos un modelo 3D optimizado de estructura, y de allí saldrían los planos, render, tablas y demás. Cabe resaltar que, como lo dije previamente, en la fase del uso del software podemos obtener ya salidas de antemano, salidas gráficas, tabulares, podemos obtener planos de detalle y una serie de características bastante interesantes que particularmente nos ofrece el Robot Structural Analysis. Vemos aquí un ejemplo de interoperabilidad entre Revit y Robot, y fíjate entonces cómo, partiendo de un modelo tridimensional que se encuentra, en este caso empleamos el modelo básico, ¿no? El modelo, el template, a través del botón de interoperabilidad directa podemos llevar el modelo al robot, tal cual como lo ves allí. Se realiza la fase de análisis. En el robot podemos entonces obtener una serie de información, como son diagramas, podemos obtener las solicitaciones, básicamente cualquiera que te puedas imaginar. Puedes obtener allí las deformaciones, puedes realizar el análisis y la optimización, tanto en acero como en concreto, de una forma bastante versátil, y luego regresar a través del botón de integración directa con Revit, y en recibiéndose la información del modelo que acabamos de realizar o acabamos de calcular en Robot. Entonces, es particularmente recomendable el uso de estos software de la empresa. La comunicación es de forma directa y puede ser de manera iterativa. Fíjate cómo ahora, al borrar los elementos que se encuentran en el modelo en Robot, estamos borrando ahora los elementos que se encuentran en el modelo en Robot, los muros, las correas, las vigas, y ahora podrá estar como simplemente a través del botón de integración actualizar el modelo en Revit. Lo interesante de todo esto es que no solamente se actualiza el modelo analítico, sino que se actualiza la vista en 3 dimensiones, se actualizan también los planos, se actualizarían los detalles a través de las etiquetas y demás elementos, siempre y cuando se haya hecho de esa manera. La otra alternativa que se tiene para trabajar bajo la metodología BIM es a través del formato de archivo IFC, como previamente lo mencioné. BIM es la metodología detrás del modelo, y IFC es el lenguaje. Entonces, el IFC es un tipo de formato o un tipo de archivo de código abierto que permite la interacción entre diversos software que no manejan el mismo lenguaje. Es así como es posible integrar, como previamente lo mencioné, al SAP, al ETAP, a los software CPCAD, por ejemplo, y a CA Engineer, que es otro software bastante interesante, Tecla Estructura, aunque este ya se refiere un poco más a la parte de el diseño de la estructura y no del cálculo. El software de Tecla que se refiere a la parte de cálculo como tal, sería el Structural Analysis. Entonces vemos cómo a través de este formato de archivo IFC tenemos un proceso, ¿no? Podemos entrarnos dentro del proceso de la metodología BIM con los distintos software. Ahora, hablando acerca de la fabricación y el montaje de galpones, tenemos unos flujogramas que resultan importantes que lo conozca, pues nos describen básicamente cuál es el procedimiento. Después de la proyección que hemos hablado previamente, se generan los planos. Una vez generados los planos, nos encontramos entonces con 4 fases: la procura de materiales, planos de taller, el manual de fabricación de taller y la certificación de los soldadores. En la primera fase, que es la procura de materiales, lógicamente, una vez que tenemos el plano del proyecto, debemos de comprar los materiales, ¿no? Esta debe llevar una inspección de dicho material. Si es aprobada, se debe realizar el despacho del material. Esta inspección, pues por supuesto, va por parte del constructor, debe ir al sitio donde se encuentra el material, donde existe el proveedor de material, y si se aprueba por parte de la inspección o no, tendremos que realizar nuevamente la procura o simplemente llevar el material, es decir, se produce el despacho del material. En cuanto a las otras 3 fases que confluyen a un mismo elemento, tenemos los planos de taller, que son los planos que se derivan del plano de proyecto, son los planos específicos, de cortes,
las cartelas, en el caso de la realización de cartelas, etcétera, etcétera. El manual de fabricación de taller, que sería las estrategias a albergar por parte del constructor, del fabricante, ¿ok? Que quedan por escrito para que en este caso, su equipo se desarrolle conforme a las directrices, y la certificación de los soldadores, en el caso de estructura soldada, lógicamente, que es necesaria y es meritoria muchas veces a través de los requisitos contractuales. Es decir, los contratos muchas veces nos indican que deben ser realizada la certificación de los soldadores. Si estos están certificados por un ente, digamos, responsable y reconocido, dicha certificación debe ser puesta a la orden del contratante. Una vez que se encuentran aprobados todos estos elementos, pasamos a las plantillas de fabricación. En dado caso de que no, regresamos entonces a cada uno de los respectivos elementos mencionados. En cuanto a las plantillas de fabricación, nos referimos, por ejemplo, a lo que son las planchas bases. Ellas llevan unas dimensiones definidas por los planos. Es necesario realizar entonces unas plantillas que definen cada una de las planchas. Si son varios los tipos de plancha que se han de emplear, serán varias las plantillas a utilizar para la fabricación en taller, y así sucesivamente con cada uno de los elementos, con las vigas, con las correas y con los elementos como tal que han de realizarse bajo una misma tipología. Si la inspección lo aprueba, pasamos a la identificación y enmarcaje conjuntamente con los materiales, es decir, si se quiere. Tendríamos entonces los elementos, las cartelas, las planchas bases identificadas, por ejemplo, por ejes, al igual que los elementos que no llegan como parte de la perfilería, los cuales tienden a identificarse en obra por ejes para evitar así la colocación indebida de estos materiales. En caso contrario, que la inspección no lo apruebe, pues llegamos nuevamente a la elaboración de las plantillas de fabricación. A la inspección se refiere, lógicamente, si la plantilla está bien hecha o mal hecha. Si está mal hecha, hay que rectificarla. Si está bien hecha, pasa entonces a la identificación y al marcaje. Posteriormente a esto, viene la fase de la realización de los cortes del armado. Nótese que los cortes se realizan después de las plantillas, ¿no? Una vez que la plantilla es aprobada, lógicamente, si yo realizo una plantilla para una serie de planchas bases de columna y la plantilla está mala, realizar la fase de corte sin la inspección adecuada redunda en una pérdida de tiempo, de dinero, que sería, digamos, algo inconcebible. Pero si la inspección lo aprueba, pasamos a la etapa de corte, armado y soldadura, en dado caso que se requiera soldadura, ¿no? Si no, estamos hablando también de la parte de perro. De allí pasamos a la inspección del contratante, ¿no? Ya fuera el contratista, es decir, el proveedor del servicio como tal, en este caso la inspección del contratante, para ver si está conforme o no está conforme. Si está conforme, pasamos a la inspección del producto acabado. En dado caso de que no esté conforme, pasamos nuevamente al armado de la realización de la soldadura. Si en la inspección de los productos, cuando estamos hablando de inspección de los productos, nos referimos a la inspección del producto terminado como tal, es decir, se realizó el montaje de una columna, una plancha base, ya está listo, ya se colocó el grouting, ya está toda la fase realizada. Si no se aprobó por parte de la inspección, debe haber un proceso de rectificación y nuevamente regresamos atrás. En caso contrario, simplemente procedemos a culminar con la pintura, el despacho y el transporte como un último paso. Ahora bien, esto es lo que nosotros realizaríamos en la fabricación. Estos son los pasos para la fabricación en taller. Pero ¿qué pasa con obra? Obra también cuenta con sus pasos. Luego de la fabricación en taller, recibimos el transporte a la obra, el transporte de los materiales que van a ser montados, ¿no? Pasamos a la fase de montaje y alineamiento. Cuando nos referimos al alineamiento, es la colocación de los elementos de forma simétrica. Nótese que acá, por ejemplo, en la foto, observamos si fuese esta la correa, que no es la correa, simplemente un elemento de sujeción para las mismas, pero si esta fuese la correa, la que encontramos acá, existe un desfase entre los montantes y la correa. Eso es algo que se debe tratar de evitar. No es motivo como tal de un desmontaje, porque generalmente eso amerita una pérdida de tiempo y dinero. Por eso el calculista, el estructurista debe prever este tipo de situaciones que muchas veces se dan, debe preverlo en el cálculo estructural con la finalidad de que si pasa, que probablemente pasa, entonces no haya necesidad de retirar los elementos porque los mismos no van a estar en capacidad de soportar las excentricidades impuestas, bueno, en la fase del montaje, ¿ok? Ahora bien, el alineamiento se trata básicamente de eso, los elementos colocados en
en donde corresponde y de la manera correspondiente. Una columna bien aplomada, una viga a nivel, etcétera. Si la inspección aprueba dicho alineamiento, podemos pasar a la parte de las soldaduras o la colocación de pernos. En caso contrario, debemos rectificar. ¿Okay? En la parte de la inspección de las soldaduras, tenemos entonces la soldadura en obra. Y la otra parte de la inspección, la otra rama de la inspección, si es aprobada, lo repito, pasaríamos entonces al trabajo apernado. Normalmente el proyecto de galpones y de edificación en general involucran ambos componentes, tanto soldados como apernados. Lo normal es que la soldadura se trate en lo posible de hacer en taller y que llegado a obra simplemente reste apernar a manera de un rompecabezas para dar estabilidad a la estructura y para construir el galpón como tal. Si la inspección aprueba, es decir, si pasa el proceso de inspección, podemos culminar con la pintura y completar la edificación o la colocación del galpón como tal, la fabricación. En caso contrario, debemos rectificar y debemos regresar en el proceso. ¿Okay? Esa ha sido básicamente, de forma sencilla, la forma en la que nosotros podemos elaborar un proyecto de galpón. Entonces, debemos considerar algunos aspectos, debemos considerar la tipología estructural a utilizar, lo cual se emana de lo que es la concepción arquitectónica y todo este conjunto de parámetros que pueden ser considerados a nivel del estructurista, es decir, a nivel del análisis estructural, fácilmente podemos obtenerlos a través del modelo tridimensional, ¿ok? Que se encuentra en la interfaz gráfica, es decir, en el modelo 3D, cuando estamos hablando de la metodología BIM. Entonces, claramente tenemos dos metodologías aceptables, la metodología BIM y la metodología convencional. Hoy día, lo más utilizado es la metodología BIM por las características de importancia y las ventajas que acabamos de mencionar. Así que, sin más que, le damos las gracias sinceramente por haber estado presentes en el seminario del día de hoy. Su servidor queda totalmente a sus órdenes. Yo soy Luis Barbosa, de la empresa Llanosoft System. Recuerden seguirnos a través de las redes y totalmente agradecidos por su asistencia de la noche de hoy. Que tengan todos una muy feliz noche y hasta luego.